Marcus se quedó congelado, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, mientras las frías y estériles paredes de la habitación del hospital parecían acercarse a él. Había esperado muchas cosas, decepción, tristeza e incluso ira, pero nada lo había preparado para esto. Las palabras de la enfermera todavía resonaban en su mente, un cruel recordatorio de la verdad de la que no podía escapar. Claire, la mujer en la que había confiado más que nadie, lo había traicionado de la peor manera posible. Su mente dio vueltas cuando el médico se alejó, dejándolo con la dura realidad de la situación. Claire había estado con él a través de todo, los altibajos, las risas y las lágrimas, pero en el espacio de un fatídico momento había elegido a otra persona, el hombre que había sido el mejor amigo de Marcus, en quien había confiado durante años, había cruzado una línea que nunca podría borrarse. ¿Y ahora qué? Su mente apenas podía procesar las palabras mientras rebotaban en su cabeza, pero una cosa era segura, todo estaba a punto de cambiar. La vida de Marcus acababa de fracturarse en pedazos y no se sabía cómo o si alguna vez podría reconstruirlos. Antes de la traición, la vida de Marcus había sido un estudio de estabilidad. Tenía un trabajo estable como arquitecto, una casa cómoda en la que había trabajado incansablemente para construir y un círculo de amigos en los que pensaba que podía confiar. Pero debajo de la superficie de su vida aparentemente perfecta, siempre había habido una silenciosa corriente subterránea de incertidumbre. La presión constante para triunfar pesaba mucho sobre él y, aunque su carrera estaba prosperando, su vida personal había empezado a parecer un rompecabezas siempre esquivo que no podía completar. Claire había sido el ancla a la que se aferró. Se conocieron hace años, y su amistad rápidamente se convirtió en algo más profundo. Marcus le confió sus miedos más profundos, sus sueños y las vulnerabilidades que no compartía con nadie más. Ella era su confidente, su compañera más cercana y la única persona que él creía que nunca lo decepcionaría. Luego estaba Olivia. Ella había sido la mejor amiga de Marcus desde que tenía uso de razón. Habían crecido juntos, compartieron todos los hitos importantes de la vida y construyeron un vínculo que estaba destinado a durar para siempre. Su amistad se basaba en años de lealtad, recuerdos compartidos y comprensión tácita. Siempre se habían apoyado mutuamente sin importar nada, pero, como suele demostrar la vida, nada permanece constante para siempre. Marcus no tenía idea de cómo o cuándo las cosas habían comenzado a cambiar, pero ahora, con la revelación de su traición, su mundo estaba cayendo en una espiral de caos. Sucedió un jueves por la noche, el tipo de noche que Marcus alguna vez habría descrito como normal, pero ya nada era normal. Acababa de regresar a casa después de un largo día de trabajo, con la mente preocupada por los planos y los plazos, cuando encontró a Claire esperándolo. Su expresión era diferente, vacilante, casi culpable, pero Marcus no podía explicar por qué. Se sentaron en la sala de estar. El aire estaba cargado de palabras no dichas. «Necesito decirte algo», dijo Claire con voz temblorosa. A Marcus se le erizaron los pelos de la nuca. Había algo mal, algo extraño en la forma en que ella evitaba su mirada. «Claire, ¿qué pasa?», preguntó Marcus. Su voz apenas era más que un susurro. Ella dudó un momento más antes de hablar. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque ya destrozado. «He estado saliendo con alguien más». Por un momento, el mundo pareció detenerse. Marcus no podía respirar. Su mente se aceleró, luchando por comprender lo que ella acababa de decir. Ella no había estado saliendo con nadie más. Ella no podría haberlo hecho. Ella era la única persona en la que confiaba, la única persona de la que nunca había dudado. «¿OMS?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Era la única pregunta que no quería hacer, porque en el fondo ya sentía la respuesta arrastrándose bajo su piel. «Lo siento mucho, Marcus», susurró Claire. «Es Olivia». Las palabras lo golpearon como una bofetada en la cara. Su estómago se retorció cuando la confusión y la rabia
chocaron dentro de él. Olivia, su mejor amigo, su confidente de toda la vida, ¿cómo pudo hacerle esto? ¿Cómo podrían ambos? Sus pensamientos comenzaron a dar vueltas y una mezcla de incredulidad y furia lo consumió. ¿Qué había pasado? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? La traición fue insoportable, su confianza destrozada, sus amistades rotas sin posibilidad de reparación. Marcus había pensado que su vínculo con Olivia era inquebrantable, pero ahora, la persona que había estado allí para él en cada crisis había demostrado ser la que al final lo destruiría. Su mente apenas podía procesar la profundidad de la traición. Todo lo que podía sentir era el aislamiento que se apoderaba de él, un doloroso recordatorio de que las personas que creía conocer, las personas en las que creía que podía confiar, le habían dado la espalda de la peor manera posible. Los días posteriores a la traición fueron borrosos. Marcus no podía quitarse el peso de eso, la confusión, la ira, la sensación de traición carcomiéndolo en cada momento de vigilia. Durante semanas se aisló del mundo, de sus amigos y de su familia. Pero Claire, a pesar de su propia culpa y dolor, se negó a permitir que él se hundiera más en la desesperación. Una noche, mientras Marcus miraba fijamente por la ventana, Claire se sentó a su lado y apoyó suavemente su mano en la de él. Ella no había hablado mucho en los últimos días, respetando su necesidad de espacio, pero ahora hablaba con tranquila determinación. Marcus, sé que parece que todo se está desmoronando, pero puedes reconstruir. Creo en ti, siempre lo he hecho. Sus palabras, aunque sencillas, fueron como una pequeña chispa en la oscuridad. Marcus se volvió para mirarla y vio la sinceridad en sus ojos. Quería alejarla, hundirse aún más en su propio dolor, pero algo en su voz lo retuvo allí. Entonces se dio cuenta de que no quería permanecer perdido para siempre. Por mucho que le doliera, no podía seguir viviendo a la sombra de la traición. No sé cómo empezar de nuevo, admitió Marcus. Su voz apenas era más que un susurro. No tienes que hacerlo todo a la vez, dijo Claire apretando su mano. Un paso a la vez. Era un concepto simple, pero por primera vez en semanas, Marcus sintió un destello de esperanza. Tal vez no pudiera deshacer lo que había sucedido, pero podía elegir seguir adelante. No sería fácil, pero fue un comienzo. Marcus no sabía por dónde empezar. Los días se habían desdibujado desde la traición y, sin embargo, algo en el silencio que llenaba su apartamento lo empujó a hacer algo. Cualquier cosa. Claire le había ofrecido su apoyo, pero Marcus sabía que la curación tenía que venir desde dentro. El mundo había avanzado, pero él todavía estaba atrapado en las ruinas de su pasado. Una tarde, después de mucha deliberación, se inscribió en una clase de carpintería local. No era mucho, pero era algo tangible en lo que podía concentrarse. A Marcus siempre le había fascinado el arte de la construcción, la forma en que las materias primas podían transformarse en algo útil, algo hermoso. Estaba muy lejos de su carrera de arquitecto, pero parecía el escape perfecto del ruido en su cabeza. Los primeros días fueron lentos, sus manos temblaban mientras trabajaba la madera, los bordes afilados y las herramientas se sentían extrañas al agarrarlas. Hubo momentos en los que su mente divagaba, cuando la ira y la frustración volvían a salir a la superficie, pero siguió adelante, respirando profundamente y concentrándose en la nave que tenía delante. Con el paso de las semanas, Marcus empezó a ver pequeños éxitos. Su primera pieza, una silla sencilla, tenía algunos bordes toscos, pero era suya. Podía sentarse en él, sentir el peso de su trabajo y por un breve momento, el caos en su interior se calmó. Con cada nuevo proyecto se sentía un poco más en paz, un poco más como él mismo. Cada pieza que construyó fue un símbolo de su propia recuperación, un testimonio de su resiliencia. Pero también hubo reveses. Algunos días se desplomaba en la cama, abrumado por el peso emocional que llevaba. Había noches en las que se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si alguna vez sanaría de verdad. La necesidad de rendirse todavía persistía, pero el apoyo inquebrantable de Claire
era un recordatorio constante de que la curación no se trataba de perfección, sino de progreso. Gracias al ritmo constante de su trabajo, Marcus aprendió a respirar de nuevo. Comenzó a darse cuenta de que, al igual que los muebles que fabricaba, él también era un trabajo en progreso. Había grietas, había imperfecciones, pero eso no lo hacía menos valioso. Con el tiempo volvería a estar completo. No fue fácil, pero cada día daba un paso más. El camino era largo y las cicatrices siempre permanecerían, pero Marcus estaba empezando a comprender que la curación no se trataba de borrar el pasado, sino de encontrar la fuerza para superarlo. Marcus había recorrido un largo camino desde el hombre destrozado que había sido. El proceso de curación no había sido lineal, y todavía había días en los que el peso del pasado amenazaba con arrastrarlo hacia abajo. Pero ahora tenía un nuevo enfoque. Su carpintería se había convertido no solo en un pasatiempo, sino en una pasión, una forma de construir algo tangible a partir de los fragmentos de su vida. Más importante aún, Claire y los niños se habían convertido en su ancla. Ya no se trataba solo de reconstruirse a sí mismo, sino de reconstruir su vida con ellos. Mientras trabajaba en sus piezas, Claire solía sentarse a su lado y su presencia era un apoyo silencioso. Ella lo había perdonado por sus errores pasados y ahora estaban empezando de nuevo, pieza a pieza. Sin embargo, los desafíos estaban lejos de terminar. Marcus todavía luchaba contra las dudas. Hubo momentos en los que se preguntó si estaba haciendo lo suficiente, si realmente estaba avanzando o simplemente huyendo de su dolor. Las presiones financieras también empezaron a pesar mucho sobre él. Su negocio de carpintería estaba creciendo lentamente, pero no era suficiente para brindarle la estabilidad que anhelaba. Sin embargo, frente a estos desafíos, Marcus encontró algo que había estado extrañando durante mucho tiempo: su fuerza interior. No podía depender de otros para solucionar sus problemas, pero sí podía contar con ellos como apoyo. Con Claire a su lado, su vínculo se hizo más profundo. Ella lo animó cuando dudaba de sí mismo y se mantuvo firme cuando el mundo parecía incierto. Juntos enfrentaron las luchas externas, las largas noches de preocupación por el dinero, la presión constante para proveer y, sin embargo, fueron más fuertes para ello. Aunque el camino por delante todavía estaba plagado de obstáculos, Marcus ya no tenía miedo de afrontarlos. Su relación con Claire se había convertido en algo más profundo, más que una simple segunda oportunidad. Fue una asociación basada en la confianza, la comprensión y la resiliencia compartida. Marcus sabía que vendrían días más difíciles, pero ahora tenía la fuerza para afrontarlos paso a paso. Era una tranquila mañana de domingo cuando sonó el teléfono de Marcus. El familiar tono de llamada contrastaba con el tranquilo zumbido del día. Lo cogió sin pensarlo mucho, pero luego sus ojos se congelaron en la pantalla. Era Olivia. Su corazón dio un vuelco y una repentina oleada de emociones, tanto extrañas como familiares, inundó su pecho. Marcus, te necesito, por favor no sé a quién más acudir. El mensaje fue breve, pero la desesperación en sus palabras era innegable. Olivia, la mujer que una vez había sido su amiga más cercana, se había acercado a él después de todo lo que había sucedido, después de la traición, después de la confianza rota. Marcus se quedó mirando la pantalla. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Había pasado meses reconstruyendo su vida, pieza por pieza, con Claire y los niños. Cada día parecía un progreso, pequeños pero firmes pasos hacia adelante, y sin embargo allí estaba Olivia pidiendo ayuda, arrastrándolo de regreso a un pasado que tanto había luchado por dejar atrás. ¿Qué quería ella? ¿Fue esto una disculpa o simplemente otra súplica para manipularlo, para que arreglara el desastre que ella había creado? Una parte de él, una parte vieja y leal, quería acercarse y ofrecerle la ayuda que estaba pidiendo, pero otra parte de él, la parte que se había vuelto más fuerte y más sabia a través de sus luchas,
Sabía que responder a su llamado podría deshacer todo lo que había construido. ¿Debería ayudarla? ¿Debería ser el amigo que alguna vez había sido para él, incluso después de todo lo que había hecho? La tentación de ayudar era fuerte, pero también lo era la necesidad de proteger la vida por la que había luchado. Su dedo se cernía sobre la pantalla. Desgarrado, no pudo responder de inmediato, aún no. La decisión requeriría algo más que un simple juicio rápido. Necesitaría tiempo y aún así no estaba seguro de cuál era la respuesta correcta. Por ahora optó por el silencio. El teléfono volvió a sonar. Lo dejó sin mirar, dejando a Olivia y sus pensamientos suspendidos en el aire, sin respuesta. Pasaron los días y el silencio entre Marcus y Olivia persistió como una espesa niebla. Siguió con su vida, tratando de liberarse de la tensión que su mensaje había despertado. Pero el mundo tenía una manera de recordarle que el pasado nunca permanece realmente en el pasado. Comenzó con conversaciones informales con amigos. En el trabajo, sus colegas susurraban sobre la última caída en desgracia de Olivia. Los rumores sobre su ruina financiera corrieron por todas las redes sociales. Había perdido su trabajo, su casa y su reputación. El hombre al que había recurrido después de la traición la había abandonado cuando se dio cuenta de que ella no era la persona que él pensaba que era. Parecía como si los muros se estuvieran cerrando sobre ella y el mundo que ella había creado cuidadosamente se había derrumbado. Algunos de los amigos de Marcus expresaron preocupación. ¿Has oído lo que le pasó a Olivia?, preguntaron. Es como si todo se estuviera desmoronando para ella. ¿No te hace sentir algo? Al principio, Marcus se sorprendió por la poca simpatía que sentía. Durante años Olivia había sido la persona en la que se apoyaba, en quien confiaba sus secretos más profundos. Pero ahora, mientras escuchaba las historias de su caída, se dio cuenta de que cualquier vínculo que alguna vez compartieran se había roto sin posibilidad de reparación. Había tomado sus decisiones y ahora enfrentaba las consecuencias. Mientras tanto, la vida de Marcus era estable, si no perfecta. Tenía su carpintería, su hogar y una creciente sensación de paz. Su relación con Claire estaba floreciendo y su conexión se profundizaba a medida que afrontaban juntos los desafíos de la vida. Cada paso adelante parecía un acto de desafío a la traición, un recordatorio de que se había reconstruido ladrillo a ladrillo. Pero la espiral de Olivia aún persistía en el fondo de su mente. No podía excluir por completo los recuerdos, la historia que compartían. Cuanto más escuchaba sobre sus luchas, más le atormentaba la pregunta: ¿le debía algo? ¿Podría ofrecerle perdón? ¿O era mejor dejarla afrontar las consecuencias de sus propias acciones? No estaba seguro, pero una cosa sí era segura: no iba a permitir que ella lo arrastrara de nuevo a su caos. No otra vez. Llegó tarde una noche, una carta se deslizó por el buzón, una última súplica del pasado. Marcus dudó cuando lo recogió. Habían pasado semanas desde el mensaje de Olivia y desde entonces él había seguido adelante con su vida, pero esta carta, sus palabras escritas con tinta, lo devolvió a la tormenta que había dejado atrás. Marcus, comenzaba la carta, sé que no merezco tu perdón, no puedo deshacer el dolor que te he causado y no te culparía si no quisieras tener nada que ver conmigo, pero necesito que sepas lo mucho que lo siento. Tomé decisiones terribles y lo he perdido todo a causa de ellas. El hombre que pensé que estaría allí para ayudarme resultó ser otra persona y ahora estoy solo. Por favor, si puedes encontrar en tu corazón la capacidad de perdonarme, te estaré eternamente agradecido. Nunca quise hacer daño. Tú, Marcus, no espero nada de ti, pero solo quería decirte la verdad. Marcus dejó la carta lentamente, con las manos temblando ligeramente. Una parte de él quería acercarse, responder con la comprensión que había obtenido a través de su propio dolor, pero otra parte de él, ahora más fuerte, sabía que perdonarla no significaba darle la bienvenida de nuevo a su vida. Su disculpa, aunque sincera, no pudo borrar la traición ni el daño que había causado. Leyó la carta una y otra vez. La tentación de responder estaba ahí, pero su decisión ya estaba tomada. Olivia había tomado sus decisiones
y ahora él tenía que tomar las suyas. Dobló la carta, la tiró a la basura y se levantó. El pasado quedó atrás, la curación era suya y no iba a permitir que nadie se la quitara. Él no respondió. El pasado ya no estaba, era hora de seguir adelante. Los años habían pasado en una confusión de crecimiento y cambio. Marcus había dejado ir la ira, el dolor y la confusión que una vez lo habían consumido. El pasado todavía permanecía en los rincones de su mente, pero ya no ejercía poder sobre él. Había construido algo nuevo a partir de los escombros, su vida con Claire y los niños, un futuro que nunca había imaginado que sería posible. Estaba lejos de ser perfecto, pero era suyo. El negocio que había iniciado con la carpintería había empezado a despegar. Pasó largas horas en el taller, transformando la madera en bruto en hermosos muebles, cada pieza más intrincada que la anterior. Sus clientes apreciaron el cuidado y la pasión que puso en su trabajo y pronto tuvo un flujo constante de pedidos. Su pequeña empresa, que alguna vez fue un mero sueño, se había convertido en una fuente de orgullo y estabilidad. Ya no necesitaba demostrar su valía ante nadie, excepto ante sí mismo. Con Claire a su lado, Marcus sintió una renovada sensación de propósito. Se apoyaron mutuamente de maneras que él nunca había creído posibles y su vínculo se hacía más fuerte cada día. Los niños también se habían convertido en su fuente de alegría y motivación, recordándole que siempre había algo por lo que valía la pena luchar. Había dejado atrás el pasado, ya no agobiado por los fantasmas de la traición. En su lugar había esperanza, había amor y estaba la promesa de un futuro que él debía crear. Marcus ya no era el hombre destrozado por aquellos en quienes confiaba. Ahora era más fuerte, más confiado que nunca, listo para afrontar lo que viniera después. Llegó un último mensaje de Olivia, pero esta vez Marcus no dudó. Las palabras eran simples, un último intento de reavivar lo que una vez había sido, pero Marcus ya había tomado su decisión. Había pasado demasiado tiempo aferrándose al pasado, demasiado tiempo preguntándose si podría haber reconciliación. No más, pensó mientras leía el mensaje, no necesitaba responder, no necesitaba mirar atrás. Había avanzado y era hora de cerrar por completo ese capítulo. Se dio cuenta de que no necesitaba la aprobación ni el perdón de Olivia para sentirse completo. El cierre que había encontrado no se trataba de ella, sino de él, de la persona en la que se había convertido. Al recordar su viaje, Marcus vio la increíble transformación que había experimentado. Había reconstruido no solo su negocio, sino también su vida. Cada cicatriz, cada revés lo había convertido en alguien capaz de amar, perdonar y ser fuerte. El camino había sido duro, pero lo había llevado a la vida que tenía ahora, una vida de estabilidad, amor y respeto por sí mismo. Estaba preparado para lo que le deparara el futuro, sabiendo que ya no estaba definido por la traición. Había elegido un nuevo camino y le correspondía recorrerlo. El sol se estaba poniendo sobre la pequeña casa donde ahora vivían Marcus, Claire y los niños, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la mesa del comedor. Las risas llenaron el aire mientras se pasaban platos de comida, una familia pequeña pero perfecta, su vínculo más fuerte que nunca. Marcus sintió que una sensación de paz se apoderaba de él mientras observaba a Claire interactuar con los niños. Su felicidad era un reflejo de lo lejos que habían llegado. Todavía había momentos en los que su pasado le susurraba, pero ya no lo detenía. Había encontrado una manera de construir algo mejor, algo duradero, a partir de los escombros de su vida anterior. Había aprendido que la curación no procedía de borrar el pasado, sino de vivir plenamente el presente, abrazando a las personas que más le importaban. A medida que la noche se hizo más profunda y la casa quedó en silencio, Marcus se recostó y dejó escapar un largo suspiro de satisfacción. Su corazón se sentía ligero, libre de las cargas que alguna vez lo habían agobiado. El futuro ya no parecía incierto ni aterrador. Era una promesa llena de esperanza, crecimiento y posibilidades infinitas. Miró a Claire, que tenía la mano sobre la suya,
Con ella a su lado sabía que pasaría lo que viniera después, lo afrontarían juntos. El pasado ya no estaba, el futuro era suyo para crear, y con eso Marcus lo supo, su historia apenas comenzaba.